Hola mis grandes amigos, un saludo muy especial para todos en cualquier parte que se encuentren. Soy Absalón San Clemente, estamos aquí en procesos de asesoría, lógicamente para el que desee trascender un poco en su vida espiritual. Yo para nada estoy hablando del mundo religioso, porque es muy diferente tener esos dos conceptos claros. En el mundo religioso hablamos a partir de textos que se han escrito, que son de mucho respeto y que las personas los interpretan para poderse orientar. ¿Quiénes escriben los textos? Pues normalmente los que escriben esos textos no han vivido los hechos y simplemente lo investigan a través de un proceso que se llama hermenéutico, que significa tratar de lograr la máxima información de lo que sucedió hace, en el caso del Nuevo Testamento, 200 años atrás, y tratar de encontrar sin alterar el contenido y tomar nota. Así se escribió el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, pues ahí hay unos grandes interrogantes, porque es una época totalmente diferente a la que sucedió después del Maestro Jesús. Había otro tipo de dioses que de pronto la gente común relaciona el mismo Dios que se encontraba en el Antiguo Testamento con el mismo Dios que se encontraba en el Nuevo Testamento, y era totalmente diferente. Antiguamente había un Dios que le llamaban Yahvé o le llamaban Jehová, muy diferente a lo que el Maestro Jesús explicaba. Tenía unas políticas muy agresivas, como ojo por ojo, diente por diente, cosas muy agresivas que, bueno, que son de respeto y de temor, de un temor hacia un Dios, y que bueno, nosotros hemos estado investigando, y el Antiguo Testamento, del cual los judíos se argumentan, porque los judíos tienen que leer la Torá, que es el Antiguo Testamento, el Talmud, para poder tener orientación en esta vida. En el mundo espiritual no necesitamos de los textos. En el mundo espiritual necesitamos simplemente de darnos cuenta que somos espirituales ya encarnados. Sencillamente necesitamos experimentar el vivir, ¿sí? El experimentar el vivir significa el estar en armonía con todo lo que existe alrededor. El, el vivir significa amar, simplemente eso. Y eso sí lo profesaba el Maestro Jesús. El Maestro Jesús nunca quiso montar iglesias o montar religiones. Él simplemente quería que se practicase algo que él era un modelo, un ejemplo a seguir. Mis queridos amigos, entonces el que realmente te quiere orientar y que te quiere respetar, porque todo hay que respetarlo, te invita, o sea, el gran maestro te invita es a desaprender para que vuelvas otra vez a tu origen. Desaprender todo una serie de informaciones aprendidas de otras personas. Normalmente nosotros aprendemos de nuestros padres, del sistema educativo que ya viene encajonado, que ya viene adoctrinado, y que quiere que se aprenda lo que el sistema que está gobernando el planeta quiere que se dé a conocer. Pero no existe una libertad. Entonces, cuando tú aprendes a través de un maestro a desaprender para volver a tu origen, o sea, para volver a la época de tu nacimiento, a la época de la inocencia cuando estabas niño, de también un poco más atrás cuando eras un ser espiritual. O sea, desaprender para aprender significa limpiarse totalmente de mucha información
que en la mayoría es tóxica y que produce separación, no produce unión. Ahí realmente es cuando te están amando incondicionalmente, porque te están invitando a que vuelvas a ser tú, que vuelvas a tu origen esencial, a tu esencia primordial, que vuelvas a ocupar tu puesto de la inocencia. Y siempre hemos explicado que la inocencia no significa el ser tonto, inocencia significa el no tener contaminación, simplemente vivir, como lo hacen los niños cuando cae la lluvia, se gozan la lluvia, como hacen los niños y que es nuestra obligación hacerlo, volver otra vez a nacer, como decía el Maestro Jesús, hay que volver a nacer, le decía Nicodemo. Se hablaba de estos temas, es disfrutar del sol, es disfrutar del mar, es disfrutar de la naturaleza hermosa, de todos los regalos que ya existen y diseñados por esa energía inteligente superior. Eso es volver a nacer. Y es volver a vivir, porque dejamos de vivir cuando nos empiezan a intoxicar. La intoxicación cuando llega, cuando nos dividen, sencillamente. Cuando nos enseñan la separación, cuando nos enseñan la violencia, cuando nos enseñan la guerra, cuando nos invitan a respaldar la violencia, cuando nos invitan a quedarnos callados frente a la injusticia, cuando nos invitan a meternos en un círculo de alimentación contaminada, cuando dejamos de ser nosotros y nos adoctrinan totalmente con todos los sistemas políticos y religiosos. Eso es lo que hay que desaprender y eso es realmente la vida espiritual. ¿Sí? La vida espiritual está libre de políticas, está libre de economías, está libre de todo, simplemente es una experiencia magnífica, que es nuestro yo esencial, en nuestro yo interior, el que empieza a estar con vida. Mis queridos amigos, esto es muy especial, comprenderlo. Entonces el gran maestro, el maestro espiritual, te enseña a desaprender. Yo estoy en ese proceso de enseñarle y siempre le explico, así sea en terapia, en psicología transpersonal, a desaprender, a hacer una limpieza de esa mente inconsciente que almacenó información tóxica de muchas personas, de rencores, de envidias, de posesiones, de enfrentamientos, de violencias. Yo ayudo en ese proceso de limpieza mental. Esa es la real psicología, no el hecho de recordar un momento, como lo hacía de pronto el psicoanálisis, y saber el por qué me estoy comportando así. No es limpiar mi mente, es como un ordenador que se resetea, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Sencillamente observándome que todos mis programas realmente no tienen sentido, es un sentido de enfermedad. Cuando yo desaprendo, cuando yo vuelvo otra vez al mundo del juego, a disfrutar como los niños, a jugar, a recrearme, a sonreír, a cantar, a hacer sus poesías, a hacer sus dibujos, a hacer lo que le encanta, servirle a la humanidad. Eso significa la vida del Maestro Jesús, la que está explicando él. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ahí hay física cuántica pura. Ahí hay el esplendor de la física. La física significa todos estamos simplemente materializados en diferentes formas, pero somos un solo campo de energía. Por tanto, todo lo que yo le haga al otro, me lo hago a sí mismo. Yo llegué simplemente a compartir en una diferencia. ¿Cómo te das cuenta tú cuando estás en un programa inadecuado? Cuando te han enseñado la clasificación, ¿sí? Clasificación social, clasificación económica, clasificación religiosa, clasificación política. Cuando estás en esa política de la desintegración, de la desunión, estás en un programa inconsciente que tienes que eliminar porque has perdido tu sonrisa, tu libertad, tu esencia, tu yo esencial se ha perdido.
Hay una diferencia entre lo que es el deseo y la necesidad. Cuando yo tengo deseo, es mental. El deseo es el problema de la humanidad. Y la necesidad es algo que realmente es muy instintivo, lo tenemos todo, pero tenemos que acudir a él. Por ejemplo, la necesidad de alimentarnos, ¿sí? Hay un fenómeno muy especial entre estos dos porque tenemos la necesidad de alimentarnos y nuestro cuerpo nos dice necesito combustible, necesito energía, ¿sí? Tenemos la necesidad de un desayuno, de un almuerzo y de una cena, ¿sí? Pero la mente puede participar, la mente inconsciente. Estoy hablando de la mente inconsciente y decir, pero qué rico comer un poquito más de dulce, tomarnos unas Coca-Colas y un café adicional o con tomar un licor. O sea, ya pasamos de la necesidad al deseo. O sea, ya la mente cuando dice, eso no pasa nada, métenos otros 4 comidas más. Y el cuerpo dice, no, ya es suficiente, ya mi necesidad está cubierta, es suficiente. Pero dice, no, no pasa nada, esto está muy delicioso y comemos. Ya el cuerpo se siente saturado, atiborrado. Pero es porque la mente que te está administrando inadecuadamente, que es una mente inconsciente, que busca mucho los deseos, ya se pasa de la necesidad. Muchas personas tienen problemas es con sus deseos, muchas personas simplemente tienen deseos sexuales, pero son mentales, en la realidad no tienen necesidad. ¿Sí? Ya cuando jugamos con eso que nos enseña a través de muchos medios de la fantasía de algo que está fuera de nuestro alcance porque puede ser peligroso para nuestra salud, pero ya se convierte en un deseo, ¿sí? En una fantasía y corremos el riesgo de no estar sanos posterior a ese tipo de hecho. ¿Sí? Hay una necesidad de un encuentro sexual, ya está muy bien, se hace como debe de ser, con mucho amor incondicional, pero ya cuando nos metemos con algo más en la mente, ¿sí? Con a golpearnos, con relaciones de pronto sin conocimiento con quién, en ciertas condiciones, ahí ya está el deseo por encima. El deseo siempre ha sido el fracaso del ser humano. El deseo de poseer, así no me importa cómo acabe con el otro. No, tú tienes la necesidad de dormir bien, la necesidad de comer bien, la necesidad de vestirte bien, la necesidad de estar en paz. O sea, son necesidades básicas. Abraham Maslow hablaba muy bien sobre ello. Cubrir esas necesidades básicas. Pero pasar por encima de eso ya son deseos inconscientes. Tener 500 coches, tener 600 casas, tener 7000 fincas, tener una cosa exagerada, ya pasamos al deseo que es mental, que es ego y que quiere tener el control de tu vida. Y se vuelve una obsesión sobre ti. Mi querido amigo, todos estos detalles debes de tenerlos claros porque son supremamente prioritarios para hacer una trascendencia espiritual. Cuando tú tienes claro que tienes derecho, lógicamente, a experimentarte, ¿sí? Con un cuerpo físico que tiene unas necesidades de nutrición, perfecto. Pero no necesitas comerte 7 platos en el día, 8 platos en el día, porque ya vas a tener un problema de salud, te vas a convertir en un obeso y luego ya vas a tener problemas de sentimiento de culpa y dice, ¿y a mí qué me pasó? ¿Yo por qué esta obsesión por la comida? Porque estás permitiendo que el deseo ingrese a tu mente a controlarte. ¿Sí? ¿Yo por qué estoy consumiendo esto? Cuando tú entras en ese dilema sabiendo que es dañino consumir tanto alcohol, inyectarme drogas, cuando tú empiezas con esa guerra es porque ya el deseo, el inconsciente, la mente inconsciente te está administrando. Tú administras tu mente, no la mente a ti con tus deseos. Tú tienes unas necesidades biológicas naturales, debes sencillamente de experimentarlas, que son muy agradables, el dormir bien, el comer bien, el compartir con afecto,
¿sí? El encuentro amoroso, afectivo y sexual, muy bien, con amor. Es una necesidad normal, natural, biológica. Pero ya pasarse a cosas que no son sanas, y que tú sabes de qué estoy hablando, o sea, de experimentar algo a ver cómo me va con esto, que son unos deseos que tengo yo en mi vida, ya corremos mucho peligro con nuestra salud y con nuestro control a nivel mental. El tiempo es otro elemento muy interesante de compartir, porque el tiempo está en la ilusión. El tiempo está en la ilusión del pasado y el tiempo está en la ilusión del futuro. Sí, es una ilusión. Hay algo que de pronto la humanidad no comprende, que el tiempo es el aquí y el ahora, o sea, no existe. El tiempo lo tenemos que construir para orientarnos, pero yo me hago la pregunta, mis queridos amigos, si no existieran los humanos, ¿ustedes creen que existiría el tiempo? O sea, el humano fue el que se inventó el tiempo. El humano fue el que creó el tiempo para ubicarse o para tener un referente, ¿sí? Pero en la realidad el tiempo no existe. Existe un tiempo psicológico que hace que se pueda acelerar los procesos de transformación, porque todo se transforma. El cuerpo se transforma, lógicamente. ¿Sí? El cuerpo tiene ciclos, igual que hay ciclos lunares, pero no es tiempo, son ciclos. Pero se puede acelerar, lógicamente, cuando tú no tienes control de tu mente y aceleras, ya, aceleras un tiempo psicológico. Un tiempo psicológico significa algo en el cual yo estoy dándole tanto pensamiento que lo materializo. ¿Sí? Si yo tengo estrés, si yo tengo angustia, pues lógicamente voy a generar un tiempo psicológico de no estoy agradado con lo que vivo, que jartera de vida, no le encuentro sentido, y hay un acelere en el ciclo natural de tu cuerpo y te vas a envejecer más rápido de lo normal. Ya observe que la persona que está en esos estrés y en esas angustias acelera ese tiempo psicológico creado. Es un tiempo psicológico. El fenómeno de por qué uno se ve muy viejo y otro se ve muy joven teniendo supuestamente el mismo tiempo cronológico es por el tiempo psicológico, ¿sí? Que es muy diferente un tiempo psicológico a un tiempo real que no existe. El tiempo real no existe. Existen ciclos, ¿sí? Ciclos lunares, y el cuerpo lógicamente está haciendo cambios, regeneración, y ahí nos ubicamos como tiempo físico. O sea, yo estoy viejo porque veo los cambios, no. Estás simplemente acelerando el proceso por tu tiempo psicológico, pero en la realidad, si tú experimentas tranquilidad y paz, esos cambios biológicos naturales van a estar al ritmo que tienen que ir, no acelerados como lo hacen las personas, y por eso se ven mucho mayores. Pero el tiempo como realmente nosotros creemos que existe, no existe. ¿Sí? Nos orientamos a partir de una fecha importante de algo, en el caso de nosotros Jesús, en el caso de la China es la época del dragón, en el caso de Israel es tal personaje, Mahoma será en ellos, en el caso de los árabes es Mahoma, pero se inventaron una fecha hacia atrás y adelante para contar. Bueno, mis queridos amigos, yo creo que esto que estoy hablando es muy importante, ¿sí? Desaprende para vivir en la espiritualidad. Desaprende todo lo que te dicen en política, desaprende todo lo que te dicen en religión, desaprende todo lo que te cause miedo. Desapréndelo, porque en la realidad, en la vida espiritual no existe el miedo, ¿sí? Y date cuenta de que tú puedes crear una realidad diferente a esa falsa realidad que te han creado los que saben que tú no eres consciente en esta vida. Los quiero mucho y espero que esto le haya servido de algo, o por lo menos para que lo reflexiones. Soy su psicólogo transpersonal, Absalón San Clemente. Chao.